Bienvenidos a otra edición de Entrevista Río Negro, un espacio dedicado a resaltar la labor de los personajes más representativos e influyentes de nuestra región. Estamos bajo la dirección de Óscar Noguera, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos originando desde las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en nuestra ciudad de Río Negro. Y nos acompaña de una manera muy especial el doctor César Quiroz, subdirector de Fiscalías de Antioquia, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Señor César Quiroz, bienvenido a Entrevista Río Negro. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Señor César Quiroz, lo hemos querido invitar a usted a este programa porque queremos contextualizar, poner en contexto muchas interrogantes, muchas preguntas que tiene la comunidad acerca de cómo se maneja precisamente la Fiscalía General de la Nación en nuestra ciudad. Y para eso voy a iniciar preguntándole cuál es exactamente la función de la Fiscalía General de la Nación en nuestra ciudad de Río Negro. A ver, Daniel, lo primero que me parece importante ilustrar es que la Fiscalía General de la Nación es un organismo del Estado adscrito a la rama judicial del Poder Público y como institución fuimos creados a partir de la Constitución Política de 1991. Sí. La Carta Política en su artículo 251 establece como función principal de la Fiscalía el de adelantar las investigaciones por la comisión de delitos o conductas descritas como sancionables dentro del Código Penal y acusar a los presuntos responsables de la comisión de estos hechos ante los jueces competentes. Adicionalmente a ello, la Directiva 001 del 4 de octubre de 2012, emitida por el señor Fiscal General de la Nación, trae para todos los servidores de la entidad la obligación de aunar, fortalecer y articular todos los esfuerzos dentro de la institución y con las demás instituciones tendiente a la identificación, impacto y desarticulación de organizaciones delincuenciales, como lo hemos venido haciendo en el municipio de Río Negro en varios temas que de pronto más adelante puedo ilustrarte, y propender porque los recursos, la logística y el personal estén encaminados y destinados específicamente a la resolución de los casos más importantes, y adicionalmente a ello y por último la obligación de la Fiscalía General de la Nación en obtener el cumplimiento de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y al compromiso de no repetición por parte de los agentes generadores de este tipo de violencia. ¿Cómo está constituida la Fiscalía General de la Nación acá en nuestra ciudad de Río Negro? Es decir, ¿qué dependencias tiene y cómo se maneja toda la parte administrativa de la Fiscalía? Sí, Daniel, en términos generales la Fiscalía tiene una estructura orgánica y funcional que parte de un nivel central, donde se encuentra el señor Fiscal General de la Nación, el vicefiscal, y de ahí dependen unas direcciones nacionales en términos generales que manejan área de fiscalía investigativa, el tema de recursos y atención a víctimas y usuarios. Ya a nivel seccional contamos con distintas dependencias, unidades de fiscalía, nuestro cuerpo técnico de investigaciones, y estamos articulados lógicamente con las demás dependencias en el departamento. Frente al tema de Río Negro, he considerado que digamos es un municipio muy privilegiado frente a la rica presencia y participación de las distintas autoridades de todo orden, lo que permite lógicamente una mejor articulación. En este momento nos encontramos en la sala de atención a los usuarios y desde el año pasado hemos creado una unidad que se llama de atención y clasificación temprana de denuncias, que lo que busca es acercar a la comunidad a la Fiscalía General de la Nación y poder generar una respuesta pronta y oportuna a sus demandas de justicia, entendiendo que son ellos la razón de ser de nuestro trabajo. Sí. ¿Bajo qué normas se basa la Fiscalía, en este caso la Fiscalía de Río Negro, para prevenir y sancionar a una persona sindicada de un delito? Sí, como mencioné inicialmente, pues la Fiscalía General de la Nación parte de un contexto, digámoslo así, o de un marco constitucional que señala unas directrices o unas obligaciones generales, y de allí el Código de Procedimiento Penal, que en nuestro caso es la Ley 906 de 2004, marca los procedimientos
de investigación, de acusación y de juicio a través de los cuales se puede llevar a una persona y eventualmente conseguir una sentencia condenatoria. Adicionalmente a ello, la misma ley establece unas herramientas como estamento investigativo que somos para efecto de la recolección de elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informes, que tiene que ver con el tema de los registros y allanamientos, la interceptación de comunicaciones telefónicas, de correspondencia, el seguimiento y vigilancia de personas, las capturas, en términos generales, todas aquellas situaciones que nos permiten obtener los elementos probatorios con que vamos a llevar a juicio a una persona, con la cual le vamos a solicitar a los jueces competentes en las medidas de aseguramiento respectivas. Sí. Según la Fiscalía, ¿qué delitos son castigables con cárcel? Es decir, esos delitos que quizás no pueden pagar fianza, que de pronto ya se han pasado del marco que los puede exonerar de la cárcel. ¿Qué delitos son exactamente los que pueden llevar a una persona a estar en una prisión? Pues en términos generales tenemos que decir que son aquellos que de manera seria y de manera contundente, digámoslo así, afectan lo sensible de nuestra sociedad, son hechos, digamos, de alguna representatividad y de alguna importancia que permiten evidenciar efectivamente, no solo a partir de la comisión del hecho, sino digamos, del contexto en el que se mueve la persona que estamos investigando, si representa o no un peligro para la sociedad, si existe un peligro de fuga, si existe un peligro de que adultere o altere los elementos materiales probatorios y evidencias físicas con que contamos, pero en términos generales corresponden a aquellos delitos que son, digamos, primarios para la convivencia en sociedad. Estamos hablando de delitos contra la vida y la integridad personal, estamos hablando de delitos que afectan la libre formación y el pudor sexual, particularmente de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de delitos como el secuestro y la extorsión y aquellos que sabemos pues históricamente han afectado de manera sensible nuestro tejido social. Contrario a ese proceso, hay otro que ya las personas sí pueden quedar exoneradas de una prisión. Estamos hablando de qué casos exactamente en donde pueden hacer una audiencia y de acuerdo a las querellas, a las demandas que se pongan, el juez, o no necesariamente el juez, ya el fiscal, porque digámoslo en este contexto, el juez es el que manda a una persona a prisión. Sí, el correcto. fiscal se encarga exactamente de hacer las audiencias. ¿De qué tipo de audiencias, señor César? Sí. La primera claridad importante es que la misma norma procesal penal establece para esos delitos menos graves la posibilidad de solucionarlos a través de concierto entre las partes, a través de acuerdos, a través de conciliaciones. Precisamente este tipo de dependencias existen precisamente para ello, entendiendo que el derecho penal, habida cuenta de las sanciones que comportan, que son las más graves, las más severas, como son aquellas privativas de la libertad, debe estar reservado para las lesiones más graves de los intereses más caros de la sociedad. Frente a los demás delitos que hemos de llamar de menor entidad, se encuentran precisamente las audiencias de conciliación y todos aquellos instrumentos que permiten que entre las partes se pueda llegar a un acuerdo. Ya si no es posible, si no se puede llegar a un acuerdo, o si ya el delito tiene una entidad mayor, se tendrá que acudir ante los jueces de control de garantías para cumplir audiencias, como son la de imputación, cuando a la persona se le comunica que se le está adelantando una investigación en su contra, y la de solicitud de medida de aseguramiento, cuando efectivamente se le solicita al juez que la persona se le prive de la libertad en establecimiento carcelario o que se le sustituya por una detención domiciliaria, pero básicamente se trata de que, de acuerdo a la gravedad de los hechos, la respuesta del Estado sea igualmente proporcional. En este caso, pongamos algunos ejemplos para que la comunidad nos entienda. Puede ser lesiones personales. Pueden ser delitos querellables como hurtos en menor cuantía, abusos de confianza. En términos generales, podríamos hablar de delitos patrimoniales, aunque ellos exoneran el hurto calificado, que es aquel que se comete con violencia, y la extorsión, pero de resto se entiende que los demás delitos patrimoniales, como se trata de afectaciones económicas, precisamente con dinero de pronto se pueden solucionar, y hay otros eventos menores, como es el tema de las injurias, como es el tema de las lesiones menos graves, amenazas, etcétera, donde las personas de común acuerdo fijan un pacto, digámoslo así, de convivencia, o establecen compromisos de no repetición de la conducta, o se piden perdón, o se restablece de alguna manera
lo que ha sido afectado y a partir de allí se pueden tomar decisiones que faciliten precisamente la convivencia en sociedad. Muy bien, estamos originando desde la Fiscalía General de la Nación con el doctor César Quirós. Él es el director de Fiscalías de Antioquia, subdirector de Fiscalías de Antioquia. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, unos mensajes institucionales y ya regresamos con mucho más de Entrevista Río Negro, hoy desde la Fiscalía General de la Nación. Acuario Televisión, el canal de la gente. Muy bien, continuamos en Entrevista Río Negro, hoy originando desde la Fiscalía General de la Nación en nuestra ciudad de Río Negro y estamos con el doctor César Quirós, subdirector de Fiscalías de Antioquia, quien muy amablemente se ha desplazado desde la ciudad de Medellín hacia Río Negro para concedernos esta entrevista. Muy bien, señor César, continuamos con esta entrevista y quiero tocar un tema que es muy importante en este momento, no solamente en Río Negro, sino en todo el oriente antioqueño, porque hay una gran preocupación en la comunidad, porque algunos delincuentes son capturados y luego el ente acusador los deja nuevamente en libertad, lo que hace que estos delincuentes vuelvan a incurrir en los mismos delitos. ¿Qué nos puede decir usted, señor César, acerca de este tema tan importante que estamos viviendo en el oriente antioqueño y en Río Negro? Sí, Daniel, como tú lo dices, es un tema importante para tocar y frente a ello hay que hacer varias aclaraciones que resultan pertinentes. En primer lugar, la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia ha implementado unos grupos de tareas especiales y unas unidades especiales también que vienen desde la ciudad de Medellín, activando investigaciones de impacto que permitan, como dije inicialmente, la desarticulación de organizaciones delincuenciales. En el oriente antioqueño y particularmente en el municipio de Río Negro, en los últimos 2 años hemos impactado sensiblemente estructuras dedicadas al microtráfico de estupefacientes, al hurto de fincas de recreo, al tema de las estafas en diferentes modalidades. El tema de los homicidios selectivos es muy importante y se han tomado decisiones cruciales en torno a ello, y esto para significar que todas esas investigaciones de impacto han generado efectivamente la privación de la libertad y sentencias condenatorias en la gran mayoría de las personas, porque, como también planteé al principio, se trata de investigaciones estructurales que llevan tras de sí todo un trabajo investigativo de seguimiento, de vigilancia, de interceptación de líneas telefónicas, y de un grueso, digámoslo así, de situaciones que permitan llevar suficientes elementos de juicio y probatorios a un juez para efectos también de imputar un sinnúmero de delitos, desde el concierto para delinquir con todos los delitos que son asociados a este, y de esa manera lograr que efectivamente las sanciones sean ejemplarizantes. Ese es un primer ejemplo para significar que, digamos, el modelo investigativo de la Fiscalía ha cambiado en el sentido de que lo que buscamos hoy por hoy no es la captura del consumidor de estupefacientes, no es, digamos, enfocar todos los esfuerzos en los delitos de menor entidad, sino tratar de que efectivamente los delincuentes que se encuentran dentro de una estructura, o los delincuentes de cuello blanco, o aquellos que tengan digamos, una representatividad también. Los capos, entre comillas. Sí, señor, tengan esa sanción ejemplar. Otra aclaración importante que debemos de hacer es
que los señores jueces de control de garantías son los que están llamados a verificar, como su nombre lo indica, el cumplimiento efectivo de todas y cada una de las prerrogativas de los procesados y, como también inicialmente mencionaba, el cumplimiento de ciertos requisitos. Solo procede la detención preventiva en establecimiento carcelario en delitos cuya pena mínima sea igual o superior a los 4 años de prisión, y además de ello que la persona, según criterio a partir de los eventos probatorios del señor juez, sea peligrosa para la comunidad o para la víctima, exista un peligro de fuga o exista un peligro de que se puedan alterar o dañar o destruir elementos materiales probatorios importantes para la investigación. ¿A qué me refiero? Que en muchas ocasiones hay una persona que comete un delito no tan grave, esa persona no tiene antecedentes judiciales, tiene arraigo en la comunidad, tiene su familia, tiene su trabajo y por diferentes circunstancias, digamos, cometió el hecho. Entonces todas esas situaciones las pondera y las valora el juez en su momento para efectos de establecer hasta qué punto es necesario, porque es un criterio de necesariedad, hasta qué punto es necesario sustraer a esa persona de la convivencia en sociedad, de su familia, de sus hijos, de su ambiente social y laboral y llevarla a un establecimiento carcelario. ¿Cómo y de qué manera se genera un mayor daño? Y conecto esto con lo que comencé diciéndote al principio, y es que verdaderamente los grandes delincuentes, los que pertenecen a estas organizaciones delincuenciales, están en la calle. Efectivamente son los que deben ingresar a los estamentos carcelarios, teniendo muy claro también el grave problema de hacinamiento carcelario que existe en nuestro país, y desde ese punto de vista tratar de llevar a prisión a quienes efectivamente cometen esas conductas. Y precisamente, doctor César, muchos de los jueces colombianos también hacen este mismo proceso, teniendo en cuenta de que así también se evita el hacinamiento que están viviendo las cárceles en Colombia. A propósito de eso, señor César, hace poco, quizás en las últimas 2 semanas acá en Río Negro, falleció un recluso en una cárcel de Río Negro. No sé si te diste cuenta en el momento que sucedieron los hechos. Debido quizás al hacinamiento, debido quizás a esa problemática. En esa misma secuencia, los jueces, ¿qué hacen? Es decir, en las cárceles, cuando hay tanto hacinamiento, ¿cómo se maneja eso en el sistema carcelario de Colombia y de Río Negro, enfocados en este caso, acá en Río Negro, que es donde pues, tenemos, digámoslo de esta manera, la posibilidad de que la comunidad, por medio de esta entrevista, sepa cómo se maneja ese proceso carcelario acá en Colombia, en Río Negro? Sí, señor. En términos generales, todo el tema carcelario está asignado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quien tiene a cargo la administración fundamentalmente de los centros penitenciarios y carcelarios en el país, y adicionalmente a ello, lógico decirlo, el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad. Recientemente se han expedido normas por parte del Congreso de la República para tratar de establecer y disminuir de alguna manera ese hacinamiento carcelario, y lo que buscan es precisamente considerar que la privación de la libertad es una excepción y que la libertad del ser humano como principio constitucional debe ser lo general. ¿Por qué? Porque a la persona se le detiene a partir de un proceso de investigación para llevarse a juicio y eventualmente producirse una condena, pero hasta ello se presume inocente, y sobre la base de que se presume inocente, él tiene derecho a unas garantías, y es por eso que solo frente a casos excepcionales, frente a casos que uno dice se tienen que tomar medidas inmediatas, esta persona tiene que estar por fuera del alcance de los victimarios y de la sociedad, se puede llevar tras las rejas, y en el evento de los casos no. Y en ese mismo hacinamiento en las cárceles hacen que entre ellos hayan problemas, hayan riñas y se generen este tipo de situaciones, como lo que sucedió en Río Negro, que falleció un preso, un detenido. Muy bien, señor César, hay otro tema que quiero que toquemos, y es el tema de los jóvenes. Quiero que toquemos ese tema porque, pues, ¿cómo maneja la Fiscalía la parte de los jóvenes cuando un adolescente, un menor de edad, es capturado cometiendo un delito quizás grave? ¿Cómo obra la Fiscalía en ese caso? Y a propósito, le pregunto esto, doctor César, porque a propósito de este sábado 13 del mes de febrero, acá en Río Negro, salió una nueva ley que dice que los menores de 16 años no pueden estar transitando solos, sin un acudiente, sin un padre de familia, no pueden estar solos en la calle. En esa secuencia, doctor César,
Ya eso fue el pasado 13, el sábado 13 de febrero, y hubieron capturas, inclusive menores de edad fueron cogidos por la policía, inclusive hasta con cocaína. ¿Usted qué nos puede decir acerca de este tema? ¿Cómo maneja la Fiscalía este tema con los menores de edad que son capturados cometiendo delitos? A ver, la primera claridad importante tiene que ver con entender que dentro del organigrama de la Fiscalía General de la Nación existen efectivamente las unidades de responsabilidad penal para adolescentes o de infancia y adolescencia que están a cargo del trámite de las investigaciones en contra de estas personas en particular. La segunda observación es que distinto al sistema de responsabilidad penal para los adultos, el de los menores no tiene, digamos, esa vocación eminentemente sancionatoria o represiva, sino que se entiende que los jóvenes, como aún están en proceso de formación, por lo menos hasta los 18 años, todas las medidas que se asuman con ellos deben estar encaminadas al restablecimiento de sus derechos, y las sanciones han de ser de tipo pedagógico y digamos la sociedad, la familia, el Estado, estamos todos en la obligación de procurar que ese menor efectivamente se resocialice y pueda rápidamente digamos volver a la sociedad civil. La Ley 1098/2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia vigente en Colombia, establece igualmente todos los procedimientos que se deben llevar a cabo para la investigación y el juzgamiento de los menores de edad, y no obstante que tiene algunas similitudes con el sistema de responsabilidad para adultos, tiene algunas diferencias. En particular, yo destacaría el tema de las sanciones punitivas. Se establecen sanciones únicamente frente a unos delitos en particular. Estamos hablando de los homicidios, secuestro, extorsión, y cuando se encuentren involucrados en cualquiera de los delitos sexuales, en esos casos se podrá solicitar una sanción al interior de un establecimiento que no ha de ser con las mismas condiciones de los centros carcelarios nuestros, sino efectivamente donde se les permita estudiar, donde se les permita adelantar esas gestiones, pues digamos, pedagógicas y de restablecimiento, digamos, de sus emociones y de la articulación con su sistema familiar. Y finalmente existen algunas normas, digamos, de procedimiento que exigen que el menor de edad no puede ser esposado o que tiene que ser llevado digamos, en vehículos en ciertas condiciones, y en términos generales, digamos, que tiene que estar acompañado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como menores que son representados por un defensor de familia, y en todo momento verificar que se estén cumpliendo sus derechos constitucionales y legales. No obstante, como lo mencioné anteriormente, frente a los delitos graves, efectivamente existen medidas privativas de la libertad y finalmente sanciones que se dan que se cumplen hasta que el menor cumpla 25 años de edad. Sí, y teniendo en cuenta que son niños, y definitivamente hay que hacer este proceso para que ellos vuelvan a enfocarse por el camino correcto y tener una vida mucho mejor. Muy bien, doctor César. ¿En qué momentos la ciudadanía puede acercarse a la Fiscalía a pedir ayuda? ¿En qué momentos lo puede hacer? Pues en términos generales, lógicamente cuando encuentre afectados sus intereses, sus derechos, a partir de la comisión de alguna conducta delincuencial, pero adicionalmente a ello es importante señalar algo, y es que cualquier información, cualquier situación que se conozca al interior de una comunidad, de un barrio, de un sector, de una vereda, debe ser inmediatamente comunicada a las autoridades policiales o a las autoridades judiciales, en este caso en la Fiscalía, para adelantar las investigaciones correspondientes. Cuando la persona directamente es la afectada, frente a delitos no tan graves, debe venir a lugares como estos, sala de atención a usuarios, a formular la respectiva denuncia. Cuando se trata de hechos graves, la investigación la inicia la Fiscalía sin necesidad de una denuncia previa, pero puede venir a aportar la información correspondiente. Y hay algo que me parece muy importante destacar, y es que existe una figura denominada la fuente no formal, es decir, una persona puede acercarse a las autoridades, brindar información sin necesidad de decir cómo se llama, ni cuál es el teléfono, ni cómo se identifica, simplemente da unos datos verificables, es decir,
vi a estas personas armadas en este vehículo, en estas condiciones, en este lugar, o tengo el teléfono de una persona que está extorsionando, etcétera, etcétera. ¿Alguna persona que estén buscando? Correcto, no necesariamente da su identidad, pero todos esos datos le permiten a la autoridad realizar las verificaciones pertinentes y tratar de dar con la captura y la judicialización de estos responsables. Perfecto. Doctor César, ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le envía la Fiscalía General de la Nación, en este caso la Fiscalía de Río Negro, a toda nuestra comunidad? Sí, Daniel, me parece lo más importante y primordial solicitarle a la comunidad que crea y que tenga fe en sus autoridades. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, un esfuerzo articulado para tratar de impactar y desarticular esas organizaciones que vienen desestabilizando el orden público, la seguridad ciudadana, y tenemos todos los recursos y todos los, digamos, el interés en neutralizar todas esas situaciones que desestabilizan el orden, y adicionalmente a ello, como decía al principio, que tengan la fe que con toda la institucionalidad que existe en el municipio de Río Negro, la Procuraduría, la Fuerza Aérea, el Gaula, la Defensoría, el CTI, las fiscalías en todas sus formas y en todas sus vertientes, vamos a seguir generando un apoyo importante. Y lo segundo es que sigan adelante con ese ánimo y ese espíritu de colaboración, de solidaridad y de acercamiento dentro de su misma comunidad, de tal manera que cualquier situación que afecte el orden público, que afecte la tranquilidad ciudadana, pueda ser inmediatamente comunicada para nosotros entrar también inmediatamente a tomar los correctivos de rigor y a resolver las situaciones que sean necesarios resolver. Que la comunidad crea en sus instituciones judiciales. Muy importante. Muy bien. Era el doctor César Quiroz, director de Fiscalías de Antioquia, a quien le damos un agradecimiento muy especial por haber estado en este programa Entrevista Río Negro. Señor César, por haberse desplazado desde la ciudad de Medellín a atendernos en esta entrevista. De verdad que muchas gracias, y sé que va a ser de mucho interés para toda la comunidad de Río Negro. Todas estas inquietudes, todas estas dudas, la gente pues lo va a tomar seguramente de la mejor manera. Al señor César, muy amable por haber estado. Muchas gracias. Muy bien, y de esta manera llegamos a la parte final de Entrevista Río Negro. Nos vemos en otra edición. Hasta pronto.